Más importantes del programa de hoy. Eduardo Piacencia es o fue coordinador de Vialidad Nacional en la época de Cambiemos. Eduardo, ¿cómo estás? Luis Gasulla te saluda. Buen día, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Agustina? Bueno, Hola, buen día. primero preguntarte, Eduardo, ¿cómo tomaste la decisión del Gobierno Nacional de disolver Vialidad Nacional? Mira, la tomé la verdad con un poco de amargura. ¿Por Me qué? parece una decisión difícil. Yo creo que también hay que entender el contexto en el que estas decisiones se toman, de que Vialidad Nacional viene en un proceso de vaciamiento desde hace 4 años y también en un proceso de declive, junto con todo el sector, no solo Vialidad Nacional específicamente, sino todo el mundo vial en Argentina, en un declive de las últimas décadas, ¿no? Cuando estuvimos en el gobierno, hicimos un esfuerzo muy grande para, para evitar que se hunda el Titanic, por así decirlo, para rescatar la institución. Se hicieron muchísimos avances, muchísimas revoluciones en el tema transparencia especialmente. Recordemos que la causa vialidad, que ese es uno de los argumentos que esgrime el gobierno para tomar esta decisión, que es la abundante corrupción que hubo en este organismo. La causa vialidad la conocimos y se pudo investigar a fondo y llegar a una conclusión gracias al todo el trabajo que se hizo con el gobierno de Macri en los primeros años, sobre todo en ese organismo, y después todo el tema de las licitaciones online, la transparencia, procesos, etcétera. Se refrescó el personal, se trajo talento joven, se dio un impulso gigante a la gestión seria de los proyectos, a la racionalización de dónde se pone la plata, etcétera. Pero la verdad es que no alcanzó, porque vino Alberto Fernández y revirtió, por suerte no las partes de los temas de transparencia, pero sí revirtió mucho de lo otro. Se volvió volvió a declinar el organismo, se perdió el talento que se había incorporado, se fue todo el mundo, un montón de los avances en temas de equipamiento, tecnologías que quedaron abandonados, oxidándose en galpones, y todo lo que era procesos, forma de gestión, tomar decisiones, se abandonaron. Y Eduardo, la verdad es que hoy estamos ante una situación que no da más. Bueno, para que entienda el que está del otro lado, ¿por qué es importante o por qué fue importante en un momento? Porque Vialidad Nacional tiene una historia previa al kirchnerismo, como tiene muchísimas o prácticamente todas las empresas públicas, excepto las que creó el kirchnerismo. ¿Por qué es importante Vialidad Nacional y quién va a ocupar el rol de Vialidad Nacional en el mantenimiento de las rutas argentinas? Mira, Vialidad Nacional creo que es una de las instituciones más importantes que tiene el gobierno nacional en temas de infraestructura. Es un organismo que tiene aproximadamente 90 años de antigüedad y fue fundamental para el desarrollo de la Argentina, no solamente la economía, la logística, sino la identidad. Argentina es el octavo país más grande del mundo y está muy despoblado. Y si no tenés, gracias a que construimos desde muy temprano rutas que conectaban todo el país, fue posible mantener este conglomerado de provincias en una pieza y darle una unidad, una identidad. Es posible que la gente que trabaja en Salta, su trabajo llegue a Rosario y se exporte al mundo, que está en la Patagonia se conecte con Chile, con Buenos Aires y con el resto del país. Es un organismo que fue fundamental. Ahora, como te dije, hace décadas que su rol dejó de tener el brillo que tenía y empezó a declinar despacito, despacito y cada vez más pronunciadamente. Em, Perdón, ¿me repetís la segunda pregunta? No, ¿y quién va a ocupar o cómo? No, perfecto, ¿Quién se va a hacer perdóname. cargo de las tareas de vialidad? Si se Eh, rompe una ruta o hay una inundación, ¿quién la arregla? Exactamente, disculpa, acá son las 7 de la mañana y todavía el café me está llegando al cerebro. Pero ese es justamente uno de los temas que más preocupa, porque hoy día Vialidad Nacional maneja 40.000 kilómetros de las rutas nacionales, no son las rutas troncales del país. De esos 40.000 kilómetros, hay menos de 10.000 que hoy están bajo concesionarios privados, ¿no? Que pagan peaje. Cada vez que lo usás, te tenés que pagar un peaje en general. Y que tampoco En las la arreglan, ¿no? intención Pagar el peaje no significa que te la arreglan. A veces bueno, pagás el peaje y te comes un exactamente. terrible pozo que vos decís, ¿para qué carajo pagué un peaje? Sí. Totalmente, y eso se lo debemos sobre todo a Alberto Fernández, que estatizó
las concesiones. Entonces, hoy todos esos 10.000 kilómetros están bajo empresas, perdón, en su mayor parte bajo una sola empresa estatal. Es una empresa, funciona como si fuera una empresa privada, pero en realidad es una empresa estatal que estaba muy subsidiada y que hoy no hace casi nada. La intención del gobierno es que eso vuelva a ser como era antes, que eran empresas privadas cobrando un peaje que sería un poquito más alto, pero la verdad es que tiene sentido, o sea, sería esperable que alcance para mantenerlas en buen estado. Quiere volver hacia eso y lo está haciendo, y la verdad que eso está bien. El problema es con los 30.000 kilómetros que faltan, que es la gran mayoría. De eso no se sabe muy bien qué va a pasar. La intención pareciera ser que se empiecen a delegar de alguna manera a las provincias, y no se sabe cómo. Ellos dicen seguir privatizándolos, pero la realidad es que son rutas que, por el tránsito que tienen, son estratégicas para el país, pero por el tránsito que tienen, no podés cobrar un peaje, o no podés cobrarlo, pero nunca va a alcanzar, porque pasan, para ponerte un ejemplo, la ruta 9 a Rosario tiene entre 20 y 30.000 vehículos por día. La ruta 3 a Azul tiene hasta 10.000 vehículos por día. Con un peaje se puede mantener. Ahora, la ruta 3 en Patagonia, la ruta 34 en Santiago del Estero, o no sé, la ruta 40 en el sur de Mendoza, con suerte tienen 1.500 autos, es un décimo, un cuarto del tránsito. ¿Qué peaje vas a cobrar? Entonces, pareciera ser que no tienen todavía resuelto con qué plata van a pagarle a esos, de dónde van a sacar la plata los Y la ruta concesionarios que 3 quieren poner. de Caleta Olivia a Río Gallegos, ¿cuánta gente pasa por día? Bueno, ni hablar. Esa sí tiene un poco más de tránsito, pero es un tramito chiquito de 60 kilómetros. Y además la obra que hay que hacer ahí es monumental, no es simplemente un mantenimiento. Hay que hacer una autopista que la empezamos en el 2016 y todavía no la pudieron terminar. Entonces, no se sabe dónde va a salir los fondos para que eventuales nuevos concesionarios se hagan cargo de esos 30.000 kilómetros. Y si son las provincias las que lo hacen, ¿de dónde sacan la plata? Y si son las provincias, ¿quién hace una coordinación técnica? Porque si no también vas a tener a Mendoza, que diseña las rutas nacionales con su estándar, y después vas a tener a Córdoba, que las hace con de otra forma totalmente distinta. Te cambian los cartelitos, los carteles de señalización, te cambian los colores de las líneas. Estoy poniendo ejemplos hipotéticos. Falta un poco esa articulación. ¿Quién va a tener ese rol que hoy tenía Vialidad de articular a nivel nacional, y de dónde va a salir la plata para donde no alcance el peaje? Así que nada, son agujeros importantísimos que, si los resuelven rápido, puede haber una transición dura pero corta. Bien. Si no resuelven esto, la transición no va a tener fin. Eduardo, a ver, ayer repasaba, ¿no? Un informe, una nota que vos habías hecho hace un tiempo, donde vos lo que decías es que había que salvar las rutas de un sistema decadente. Y acá es donde quiero volver sobre la pregunta de, bueno, ¿quién se hace cargo de esto? Porque puede ser efectivamente que sean las provincias, pero vos también lo que planteas es que hay que cambiar todo un esquema de fondo. ¿Qué es lo que hay que cambiar de fondo y cómo se resuelve? Bueno, hay muchísimas cosas. En ese artículo yo planteaba daba una mirada que iba un poco más allá de la gestión de la infraestructura, y también miraba hacia la regulación y hacia la seguridad vial. Pero si nos enfocamos en la infraestructura, que es a lo que se dedica Vialidad Nacional, hay un montón. Hay un montonazo de temas. Específicamente, ahora lo que más preocupa es, de vuelta, quién va a tener este liderazgo sobre cómo se desarrollan las rutas troncales de la Argentina. O sea, Argentina, como decía, es un país enorme que, gracias a Dios, tuvo uno de los sistemas viales, uno de los sistemas de rutas troncales más avanzados de Latinoamérica desde el principio, y eso fue gracias a que había un ente nacional con mucho poder y muchísimo prestigio técnico, porque Vialidad Nacional no solamente tenía mucho prestigio, sino tenía mucho poder. El administrador de Vialidad Nacional, el titular de la agencia, es uno de los poquísimos funcionarios del Poder Ejecutivo que puede, con su propia firma, expropiar. Claro. Eso no tiene casi ningún país del mundo. Sí, después se mal utilizó, que ese es otro tema. Totalmente. Ahora, Eduardo... No, totalmente. Y también se inutilizó. O sea, se usó bien. Nosotros cuando estábamos, hay un montón de rutas muy importantes y muy buenas que se hicieron rápidamente gracias a esa lo facultad. Que yo te consultaba es entonces, vos decís, hablas de un ente nacional. Que lo hagan solo las provincias, como plantea el gobierno, entonces, ¿es aplicable o no? Pues yo pienso, por ejemplo, en una ruta que es nacional. ¿Se tienen que poner de acuerdo varias provincias, o por lo menos todas las provincias por las que pasa esa ruta? Claramente, claramente.
Claramente, es aplicable si seguís teniendo un ente a nivel nacional que hace esa coordinación. Okay. Ellos están planteando que la Dirección Nacional de Vialidad no va a tener más ese rol, lo va a hacer la Secretaría de Obras, la Secretaría de Transporte, pero de nuevo, no, es un poco más light, es una solución que no está del todo detallada. Si ponemos, por ejemplo, el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, ellos son 50 estados. La cosa, muchos habrán visto o escuchado o han tenido por ahí el privilegio de por ahí manejarlas en persona a las grandes las autopistas interestatales de Estados Unidos, que es esa vasta red de autopistas que conecta uno de los países más grandes del planeta. Ellos, lo loco de ese sistema es que los dueños de esas autopistas que conectan el país de punta a punta son los estados. Eso es muy interesante. Entonces, los 50 estados se pusieron de acuerdo, dijeron, vamos a hacer toda esta red de esta forma. Y la vamos a financiar nosotros y en parte con el gobierno federal con el impuesto a los combustibles. Bueno, Argentina no tiene ni ese impuesto a los combustibles que va a las rutas, lo tiene, pero es microscópico y es una pena. Y no tiene ese acuerdo macro a nivel país de vamos a hacer todos las rutas troncales de esta misma manera. Eduardo, entonces, Vialidad tenía ese rol. Déjame hacerte la última pregunta, que tiene que ver con el kirchnerismo, porque del otro lado, este gobierno algo tenía que hacer y la decisión tiene, ante la opinión pública, por lo menos ante el votante de Milei, fue festejada. ¿Qué le decís o qué te genera cuando escuchás las críticas que hace el kirchnerismo, los tipos que se choreaban todo con la obra pública? Me da risa, porque la verdad es que los que empezaron vaciando Vialidad fueron ellos. Cuando nosotros asumimos en Vialidad Nacional en el 2015, diciembre de 2015, lo que nos encontramos era con un organismo que estaba totalmente manoseado. Lo que yo te contaba, Vialidad supo ser un organismo de un enorme prestigio, un enorme poder, enorme responsabilidad, que durante el kirchnerismo lo usaron totalmente para sus intereses personales y llenarse la plata, los bolsillos de plata. Y no solamente corrupción, no solamente mecanismos para chorear, como el de la causa Vialidad y tantos otros. Es también el mal criterio al momento